Virginia Campbell, la niña que aparece en esta foto, inspira ternura, alegría y serenidad, pero no te dejes engañar, porque en el momento en que Virginia fue fotografiada, estaba siendo víctima de un asedio infernal que prácticamente terminó con su cordura y llevó a convertir su caso en el evento paranormal más aterrador en la historia de Escocia. Este título quizá es bastante debatible, ya que Escocia posee en su territorio un número impresionante de manifestaciones aterradoras y sin explicación, pero lo que hace el caso de Virginia ir mucho más allá es la enorme cantidad de testigos involucrados, las escalofriantes situaciones que se vivieron en su hogar y la inexplicable desaparición no solo de ella, sino de toda su familia. La historia, como casi siempre en estos casos, inicia de forma simple, pero poco a poco la intensidad de las manifestaciones va aumentando hasta llegar a convertirse en uno de los casos de actividad paranormal más impresionantes de la historia. Y por eso, en Viral Top, llegaremos hasta una pequeña villa escocesa, viajaremos varias décadas atrás y exploraremos a fondo los inexplicables misterios ocurridos durante el poltergeist de Southsea. Thomas e Isabel Campbell habían llegado a mediados de la década de los 50 a la pequeña población de Southsea en Escocia, atraídos por la bonanza minera que se estaba viviendo y con ganas de formar allí su hogar. En cuestión de 10 años, las cosas habían transcurrido bien para ellos. Thomas ganaba buen dinero en su trabajo como minero, Isabel era una vecina querida por su comunidad y 2 hijos habían llegado para darle alegría al hogar. A finales de 1959, Thomas se enteró que James, su hermano menor, estaba pasando por una profunda crisis económica y que se había visto obligado a entregar su enorme granja a los bancos para así mitigar un poco sus deudas. Tras hablarlo con su esposa, Thomas e Isabel decidieron tenderle la mano a James y lo invitaron a él, a su esposa y a su pequeña hija a vivir en su casa mientras las cosas mejoraban. Y unas semanas después, ellos llegaron y se instalaron en el hogar. Thomas ayudó a su hermano James a conseguir trabajo en la mina. Isabel igualmente le consiguió un trabajo a Annie, la esposa de James, y las cosas comenzaron a tomar camino. Por su parte, Virginia, la pequeña hija de James, aún no había logrado adaptarse a pesar de que sus primos la habían recibido con amabilidad y de que en su escuela habían conseguido varios amigos. El problema de Virginia no era social, ni radicaba en el hecho de no haber conocido antes el lugar donde llegó a vivir. El problema de la niña era que desde que llegó, había comenzado a sufrir de unas horribles pesadillas y comenzó a asegurar que todas las noches escuchaba un extraño golpe en la cabecera de su cama. En un inicio, todos pensaron que esto eran simples imaginaciones de la pequeña, pero de un momento a otro, las cosas evolucionaron de una forma tan aterradora que llevó a toda la familia a vivir un verdadero infierno. Era una tranquila noche de domingo. Los hermanos Campbell se encontraban junto a sus esposas en la sala de estar, mientras los niños se encontraban en su habitación preparándose para dormir. Pero de repente, los niños salieron gritando aterrados de su habitación y se dirigieron de frente a sus padres. Todos hablaban al tiempo, decían que un extraño sonido comenzó a escucharse en el cuarto, que las cosas comenzaron a moverse y que una extraña mujer se les apareció. Pensando que se trataba de un juego o de simples imaginaciones infantiles, Thomas se dirigió a la habitación y comenzó a inspeccionar. En efecto, al llegar, encontró varias cosas fuera de su lugar, pero no notó nada más. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir del cuarto,
escuchó algo que solo logró definir como el sonido de una pelota rebotando contra el piso que sonó extrañamente fuerte. Inquieto, Thomas llamó a James y este también escuchó aquel sonido. Así que movieron las camas y los muebles de la habitación para tratar de encontrar de dónde provenía. No lo pudieron hacer y el sonido persistía. Así que decidieron que los niños durmieran en otra habitación y esperaban que al día siguiente las cosas se normalizarían. No obstante, no fue así. El sonido no solo persistió toda la noche, sino que siguió a Virginia hasta el cuarto donde estaba durmiendo. Al día siguiente, Thomas y James buscaron la ayuda de un constructor, quien llegó a la casa a revisar si tal vez el sonido era causado por una falla estructural. Pero el hombre no encontró nada extraño y no pudo definir cuál era el motivo de aquel sonido. Así que resignados, pensaron que quizá con los días este fenómeno cesaría por sí solo. Esto no sucedió. Es más, las cosas fueron empeorando de forma bastante acelerada. Ahora, no solo el sonido se oía constantemente, sino que las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente por sí solas. Las cosas comenzaron a desaparecer, solo para luego aparecer nuevamente, y las pesadillas que sufría Virginia incrementaron fuertemente. Una noche, cuando todo estaba en aparente tranquilidad, Virginia despertó gritando aterrada y aseguró que una mujer estaba parada al pie de su cama y estaba tocándole las piernas. Confundidos, los adultos empezaron a inspeccionar el lugar, pensando que tal vez la niña estaba siendo víctima de algún acosador en la noche. Pero entonces, ante la vista de todos, el caos se desató repentinamente en el hogar de una forma absolutamente escalofriante. Todos los muebles comenzaron a moverse, las tapas de los baúles comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente, y todos escucharon una especie de risa demoníaca por todo el hogar. Aterrados, los Campbell salieron de la casa y se dirigieron a la iglesia local, pero allí tan solo comenzaría el calvario para ellos. El reverendo Lount recibió a los Campbell aquella noche, los escuchó y trató de calmarlos. Les permitió quedarse en la iglesia aquella noche y les dijo que en la mañana los acompañaría a la casa para ver qué era lo que pasaba. Así fue, la mañana llegó y los aterrados Campbell se dirigieron a su hogar acompañados por el reverendo Lount. El reverendo recorrió toda la casa, echó agua bendita por todo el lugar y les dijo que no podía definir qué es lo que había, pero que sentía una especie de vibración que provenía de las paredes de todo el hogar. Los Campbell entonces pidieron ayuda nuevamente del contratista, pensando que quizá todo se debía a una descarga de electricidad que por algún motivo causaba aquellas manifestaciones. Pero el hombre, de nuevo, no encontró nada fuera de lo normal y les aseguró que la casa era relativamente nueva y que no tenía ningún problema en su estructura, ni mucho menos en su cableado. Después de aquella noche y de la visita del reverendo, las cosas se calmaron por varios días, así que los niños regresaron a estudiar y todo por fin parecía volver a la normalidad. Aquella mañana, según contó después Margaret Stewart, la maestra de Virginia, recibió a la niña con amabilidad, pero la pequeña se veía bastante extraña. La mañana transcurrió y todo seguía normalmente. Pero entonces Margaret notó que Virginia no se había parado ni una sola vez de su puesto y que parecía estar sosteniéndolo con mucha fuerza. Extrañada, la maestra se dirigió a ella y le preguntó qué era lo que le pasaba. Y entre susurros, la pequeña le dijo que la extraña señora estaba ahí y estaba tratando de levantar su pupitre. Confundida, Margaret le ordenó a Virginia que se parara de su lugar, pero la niña se negó rotundamente. Así que la profe no le quedó de otra que levantarla, e inmediatamente
ante la vista de la maestra y los demás alumnos en el salón, aquel pupitre comenzó a levitar y se sostuvo en el aire por varios segundos antes de caer al suelo estrepitosamente. Los niños salieron aterrados del salón. La maestra, confundida, trató de calmar la situación, pero rápidamente toda la escuela se volvió un caos, pues el rumor de que un fantasma estaba presente corrió por todo el lugar. En cuestión de minutos, todos en el pueblo habían escuchado lo sucedido y la casa de los Campbell se llenó de personas que querían una explicación. Pero ellos obviamente solo decían que no sabían qué estaba ocurriendo y les aseguraron que ellos también eran víctimas de la situación. Todos en el pueblo comenzaron a despreciar a los Campbell y aseguraban que ellos eran brujos. Pero de un día para otro, los Campbell desaparecieron de su hogar, dejando todas sus pertenencias atrás y nunca más volvieron a ser vistos. Así terminó este curioso hecho, pero la casa continuó en pie varios años más, recibiendo a nuevas familias que llegaban a habitarla, pero que salían al poco tiempo de allí, asegurando que algo maligno habitaba aquel lugar. A mediados de los años 80, la casa fue demolida, pues todos querían terminar de una vez por todas con la energía negativa que poseía ese lugar. Pero su historia quedó en la memoria de la población y hasta ahora aquellos que vivieron el terror que esa casa desprendía continúan asegurando que algo malévolo se ocultaba allí. Nadie volvió a tener noticias de los Campbell, y si ellos fueron víctimas de alguna fuerza paranormal o fueron los causantes de aquella situación, tal vez nunca pueda definirse. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.